Bueno, esta clase va a dedicarse a presentar el mundo moderno y la nueva filosofía para conocer el contexto histórico en el que se va a dar la materia, los autores y autoras que vamos a estudiar. Si tenemos en cuenta el parámetro habitual que la historiografía occidental ha establecido, una historiografía que está, muy centrada en Europa, se considera que la Edad Moderna es un periodo histórico que se extiende aproximadamente desde 1453 hasta 1789. Se toman, como suele ser habitual, hitos que constituyen un momento de inicio y un momento de llegada, que simplemente sirven como un marco para poner un antes y un después. El primer episodio que se ha tomado en consideración muchas veces es la caída del Imperio Romano de Oriente, cuando el Imperio Otomano toma Constantinopla, y se llega hacia el final con la Revolución Francesa en 1789. Ciertamente es una época muy intensa de cambios profundos, de grandes transformaciones, y una de las cosas también interesantes que tiene este periodo es que esos cambios se dan con más rapidez que en épocas anteriores. Hay una aceleración de las transformaciones que es una característica de la modernidad. Esos cambios se dan en diversos planos. Por ejemplo, podemos empezar por los cambios que se dan en el ámbito de la religión. Si en la Edad Media nos encontrábamos frente a una unidad religiosa en torno del cristianismo y una idea de imperio de la religión, que había sufrido cismas, pero seguía habiendo una unidad fuerte. Digamos, estaba la Iglesia cristiana de Oriente y la de Occidente. En la modernidad, esa relativa unidad del cristianismo en el ámbito de la religión se va a romper fuertemente, particularmente a partir de 1517, cuando se produce el inicio de la Reforma Protestante. Con lo cual, la religión cristiana se va a fragmentar en muchos pedazos, ¿no? Algunas religiones fueron las más importantes. Por un lado, por supuesto, el catolicismo, que sigue teniendo mucho peso en Europa y en las colonias posteriormente de América, pero también hay otras iglesias importantes como el luteranismo o el calvinismo o la iglesia anglicana, pero junto con ellas va a darse una inmensa variedad de confesiones religiosas y el mundo religioso va a estar muy fragmentado, se pierde esa unidad, genera guerras de religión, muchas persecuciones, se pierde toda posibilidad de libertad de credo y de expresión religiosa, y eso, como vamos a ver más adelante en el programa, tiene mucho impacto sobre la filosofía. Si vamos al ámbito político, esa unidad que era característica de épocas previas y de la etapa medieval, con un imperio temporal, eclesial, centrado en el Papa, en un fuerte poder centralizado, va a transformarse con el paso del tiempo, durante la modernidad, en una pluralidad de modelos políticos y formas de gobierno más o menos imperiales, ¿no? Por supuesto no democráticos. Por ejemplo, está el modelo de las ciudades-estados, que es muy característico de Italia, ¿no? Como ciudades como Venecia, Florencia, Padua, algunas ciudades de Alemania, y por otro lado, la constitución o el fortalecimiento, mejor dicho, de las monarquías europeas con poderes muy centralizados, de características imperiales, el antiguo régimen que es el que entra en crisis con la Revolución Francesa,
Y paralelamente a este fortalecimiento de las monarquías europeas, la constitución de los estados nacionales. Se van definiendo naciones como España, bueno, el Reino Unido pasa por distintas etapas, pero en un momento se unifican, Escocia, Inglaterra, Irlanda. Lo mismo, bueno, sucede con Francia, con Alemania es un poco más tardío, pero esas naciones europeas van tomando forma como unidades políticas claramente diferenciadas, muchas veces en conflicto entre ellas y con un poder expansivo en las colonias, particularmente en las colonias americanas, que, digamos, por otra parte, si vamos a hablar de cuál es el contexto político en nuestro continente, bueno, se van dando a partir del descubrimiento de América, lentamente se van conformando los distintos virreinatos que van a formar parte del continente americano, sudamericano y centroamericano, ocupados por España y Portugal. En paralelo a estos movimientos, o causados por la base económica, depende cómo uno lo quiera mirar, se da el surgimiento de una nueva clase, que es la burguesía, una burguesía mercantil, de la mano de la cual se va a dar proceso de acumulación mercantilista, que va a dar lugar al capitalismo en su primera etapa, ¿no? En todo este periodo. En cuanto a lo geográfico, es una etapa de gran expansión porque estas naciones europeas van a llegar en el siglo XV a América y luego en el siglo XVIII, en 1770, a Oceanía, con lo cual su poder económico se va a expandir y eso genera también la posibilidad de que se incremente la acumulación que va de la mano del mercantilismo. Y esto, además de que por supuesto tiene un gran impacto económico y geopolítico, también tiene un fuerte impacto en términos culturales, es decir, el ámbito cultural, vamos a hablar siempre desde el punto de vista de Europa, lo estamos describiendo en gran medida todo esto que está pasando. Si para los europeos durante la Edad Media el otro, el no occidental, el no europeo, la alteridad estaba en los turcos, ¿no? Los otomanos, o los árabes, o los judíos, o los mongoles. El otro, en esta etapa de la modernidad, va a ser una nueva alteridad, un nuevo otro que es el otro americano, ¿no? La otra cultura, la que viene de las Indias, como lo llamaban ellos, o el Nuevo Mundo. Recién muy hacia fines del siglo XVIII aparece otra cultura originaria en el continente de Oceanía. Y esto genera, bueno, un gran interés por esas novedades, no solo para la explotación de las riquezas que había en esos lugares que quisieron conquistar y que conquistaron, sino que también genera conocimientos de nuevas especies animales, de una naturaleza distinta, nuevos idiomas, nuevas religiones, que genera desafíos y que también es absorbido y que enriquece el discurso filosófico, como después lo vamos a ver en algunos casos en particular. Ligado a este cambio cultural es importantísimo destacar la existencia o la creación, mejor dicho, un poquito antes de la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿A qué me estoy refiriendo? A la imprenta, que va a tener un impacto cultural enorme, va a tener un impacto en la religión muy grande y en la filosofía y en todas las humanidades también. El hecho de que se puedan adquirir libros o por lo menos acceder a textos que no son solamente manuscritos y códices que están encerrados en bibliotecas de órdenes monásticas, sino que el libro ya puede
ser un bien que por lo menos las clases más altas o más acomodadas pueden adquirir y las clases populares pueden adquirir textos más breves, hace que la revolución cultural y la relación de las personas con la lectura y con una aproximación crítica, una posesión crítica de los textos, eh, produzca nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de religión, ¿no? Bueno, cuando lleguemos a tratar sobre el tema de la Reforma Protestante vamos a ver qué importancia tenía para los reformadores el hecho de que cada individuo, cada creyente, pudiera leer por sí mismo los textos sagrados y tener su propia interpretación. Y en el ámbito de la filosofía eso también tiene consecuencias muy importantes porque ya hay un acceso directo e independiente, casi sin mediación, de una cantidad de bibliografía que antes no estaba disponible, sin tener necesariamente que leer solo lo que se enseñaba en la universidad. Seguiremos sobre ese tema más adelante. Con respecto al ámbito científico y tecnológico, por supuesto todos estos ámbitos están muy vinculados entre sí. En este periodo extenso se da un fenómeno importante que vamos a estudiar en una de las unidades del programa, que es la revolución científica, que es el surgimiento de la ciencia moderna, muchos de cuyos rasgos permanecen todavía en la noción de ciencia que tenemos en la actualidad. Es el momento en el que figuras como Copérnico, Galileo y Newton ingresan, digamos, a definir una nueva forma de saber y de interpretar la naturaleza. Y también es un momento donde se empieza a llevar ese conocimiento teórico sobre la naturaleza a la producción de máquinas, a un hacer a partir del saber, ¿no? Es un conocimiento que no es solamente contemplativo, sino que es activo. Francis Bacon, que es uno de los autores que vamos a estudiar en el programa, tiene mucho que ver en la ideología, por decir así, que está detrás de estas ideas. Y en este periodo, un momento especial donde se lleva a la práctica ese ideal de la articulación de saber y poder es la revolución industrial que va a ocurrir ya más avanzado el tiempo en el siglo XVIII y va a continuar en el siglo XIX. Como último punto, solo lo digo de pasada muy rápidamente, es que también se dan grandes cambios en el ámbito del arte, nuevas formas en la música, es el periodo del Beethoven, del comienzo de la ópera, de Bach, es un periodo de riqueza enorme para la pintura, por ejemplo, piensen ustedes en el arte del Renacimiento, en el barroco, en el manierismo, en el rococó. Es sin duda, como ven acá en este cuadro que copié por falta de tiempo, porque es imposible poder hacer una buena reconstrucción de todo este periodo, es un periodo donde pasan innumerables cosas y bueno, cuando quieran pueden mirar con más tiempo esta línea de tiempo para ver algunos hitos de todas estas transformaciones que ocurren tan rápidamente. Si ahora vamos más a la filosofía, teniendo en cuenta este contexto que propuse muy a grandes rasgos, se dan cambios muy interesantes, muchas variedades, siempre si lo comparamos con cuál era la figura de la filosofía en la época medieval, ¿no? Generalizando la Edad Media como si fuera una unidad relativamente simple. Y aquí lo que vemos es que hay cambios, por ejemplo, en los agentes o los actores o los que hacen y las que hacen filosofía. En esta nueva época no se da, como ocurría habitualmente en el periodo medieval, que una gran cantidad, una proporción alta y mayoritaria de filósofos y filósofas pertenecían a la iglesia, que tenían, digamos, adherían a alguna orden religiosa o eran sacerdotes. Va a pasar cada vez más que los filósofos son laicos y que
algunos viven de la docencia universitaria, muy pocos, y muchos tienen distintas actividades al hacer filosofía. Digamos, Descartes, uno de los más famosos filósofos modernos, trabajó básicamente como pedagogo, dando clases a personas importantes, a figuras importantes con las cuales se ganaba la vida. Locke era médico y consejero político. Hobbes era semejante, tenía una situación semejante. Spinoza tenía su taller de lentes para pulir lentes. Hume también vivía de distintas actividades, pero nunca llegó a ser profesor universitario, como la mayoría de todos los que he nombrado aquí. Berkeley, que vamos a estudiar nosotros, era un obispo anglicano. Malebranche, otro filósofo, sí había tomado la orden religiosa de los oratorianos, o Juana Inés de la Cruz era una monja. Algunos eran filósofos que tenían un buen pasar, como Anne Conway o Elizabeth de Bohemia, que provenían de clases altas, de la monarquía, etc. Y recién en el siglo XVIII y a fines del siglo XVIII cada vez más pasa que los filósofos empiezan a vivir de la profesión de ser profesores universitarios, ¿no? Eso no era lo más característico en muchos de los grandes filósofos que vamos a estudiar nosotros y que suelen ser los filósofos más destacados del canon. Los filósofos y las filósofas, ¿no? En general pasaba eso. Con respecto a los espacios donde se produce la filosofía, van a ver que por un lado está el ámbito de la universidad, donde se enseña filosofía en la Facultad de Artes, que sería algo parecido a lo que serían las humanidades para nosotros. Esa es la filosofía que en general reproduce el saber más habitual, digamos, el saber conservador, repite lo que se viene transmitiendo de generación en generación, y fundamentalmente me estoy refiriendo a la filosofía escolástica, tardoescolástica. Pero por fuera de la universidad es donde van a pasar los cambios más significativos de lo que nosotros conocemos como filosofía moderna o también la filosofía del Renacimiento. Las universidades tienen una inclinación muy conservadora, tienden a ser más corporativas, y las nuevas ideas circulan por lo que en general se llamaba por entonces sociedades científicas, como la Sociedad Real de Londres, que tenía el apoyo de la monarquía inglesa, o la Academia de Ciencias de París, o distintas academias en distintos lugares de Europa, en Italia, en el mundo, digamos, que sería el espacio alemán, geográfico de los alemanes o de la actual República Checa, por ejemplo. Y un poco más avanzado, el siglo XVIII, en los salones en Francia, ¿no? En lugares donde las personas interesadas en las letras, en las artes o en las ciencias se juntaban a debatir, a discutir, en las cortes, y minoritariamente en los conventos, que era un espacio donde a veces las mujeres filósofas de este periodo encontraban un lugar para hacerse oír, escribir y poder estudiar, ¿no? Que era una de las pocas opciones que tenían como para dedicarse a la vida de las letras, a la especulación filosófica, a la actividad filosófica. En cuanto a los medios de transmisión, a esto me refiero con cómo escribían filosofía, cómo se transmitía la filosofía. Van a ver que se da una gran variedad de textos filosóficos. Una característica general es que lentamente el latín se va abandonando y se escribe cada vez más en las lenguas vernáculas.
No se pierde definitivamente el latín, porque se sigue enseñando en latín en las universidades, pero muchos de los grandes filósofos y filósofas escriben ya en su propia lengua nativa y también utilizan el latín cuando quieren hacer la comunicación con colegas que no son de su propia lengua, digamos, que no tienen su propia lengua, ¿no? Es como, digamos, sería más o menos el equivalente al inglés hoy para muchos de nosotros, que es la lengua franca. Y bueno, en ese momento el latín era la lengua que permitía que se comunicara un francés con un holandés, si no sabían ni francés ni holandés intercambiadamente. La forma del comentario de los manuales se mantiene solo en las universidades durante un tiempo, al estilo escolástico, y aparecen una gran variedad de formatos. Ustedes seguramente ya leyeron o conocen el formato de las meditaciones metafísicas de Descartes. Ese es uno de los que permanece o que entra en acción, revive, digamos, si se quiere tomar como antecedente, por ejemplo, la obra de las Confesiones de Agustín. Se retoma el diálogo al estilo socrático, aparecen relatos autobiográficos, los ensayos, esa es una gran innovación de este periodo, con Montaigne en el Renacimiento como uno de sus iniciadores y Francis Bacon es otro autor que escribe ensayos, pero no en francés, sino en inglés. Y otra novedad interesante de esta época es que tiene mucha fuerza y mucha importancia la comunicación filosófica a través de cartas, los epistolarios, porque se da con el paso del tiempo lo que luego se ha conocido como la República de las Letras. Es decir, esa idea de que hay una comunidad de humanistas, en el sentido de aficionados por fundamentalmente la filosofía, la historia y los estudios de las humanidades, digamos, la retórica, etcétera, que intercambian sus ideas, viven en distintos lugares de Europa fundamentalmente y debaten entre sí. A veces esos debates se dan en el seno de estas sociedades de las que yo les hablaba, pero muchas veces se dan de forma epistolar. Y verdaderamente las cartas entre los filósofos y las filósofas son una fuente muy interesante para entender sus pensamientos. Son célebres, por ejemplo, las cartas de Spinoza, de Descartes, por ejemplo, de Descartes con Elizabeth de Bohemia, que bueno, en otro programa, si tuviéramos más tiempo, lo podríamos ver también en este año. Y es una gran novedad, como les decía. Otra novedad interesante es el surgimiento de las publicaciones periódicas, que serían algo así como los antecedentes de los artículos de las revistas científicas, que hoy en día son muy habituales en el mundo académico, profesional, ¿no? La publicación de revistas con artículos breves. Los diarios, en el caso de las mujeres, de las filósofas, ha sido muy habitual que ellas escriban cartas y diarios y obras de ficción. O poesías, no quiere decir que ellas no hayan escrito en otros formatos, pero que es bastante habitual que eso ocurra en el caso de muchas de las filósofas modernas. Y otro fenómeno interesante para finalizar sobre esta novedad de la modernidad es lo que se ha conocido como literatura clandestina, que es un fenómeno que empieza a ocurrir ya después de la segunda mitad del siglo XVII, más o menos durante unos 80, 100 años, si no me equivoco. Es una literatura que se llama clandestina porque se escribe con falso pie de imprenta, con autor anónimo o con seudónimo, porque el contenido de esa filosofía era muy heterodoxo, considerado peligroso por las autoridades políticas y eclesiásticas, se trataban sobre temas morales, políticos, con posiciones que eran ateas o agnósticas o cuestionadoras del orden desde distintas perspectivas. Entonces circulaba sobre todo en el mundo francés, muchas veces en idioma francés o algunas en latín, y es un fenómeno muy interesante que
todavía es un tema relativamente nuevo de investigación y hay muchísimo para hacer. Lo último que puedo decir es que la relación de la filosofía con otros saberes y otras prácticas también va a cambiar, porque en relación particularmente con la revolución científica, ocurrió que los filósofos que se dedicaban a la naturaleza, a lo que se llamaba filosofía natural por entonces, y que sería el antecedente de lo que hoy nosotros llamamos ciencias naturales, esos filósofos en general no son filósofos que trabajan simplemente en un gabinete solos, sentados en el sillón, sino que son filósofos que se contactan con artesanos o que ellos mismos son artesanos y que hacen experimentos y que trabajan con sus manos y que utilizan instrumentos científicos. Entonces, ahí hay una vinculación muy fuerte con el saber manual, como se solía decir, o con el saber artesanal, por un lado, y por otro lado también hay una vinculación de los filósofos con los políticos, con con las personas de poder. Entonces también hay esa vinculación y esa reconfiguración de la disciplina filosófica misma y su relación con las otras disciplinas. Podemos pasar ahora a, bueno, ¿qué es a ver, esperen que, bueno, no lo puedo correr a esto, pero ¿qué dice? Ahora les leo lo que dice detrás de esta pantalla. ¿Cuándo comienza la filosofía moderna? ¿Cuándo termina la filosofía moderna? ¿Y cómo se relaciona con la filosofía del Renacimiento? Esto es algo que, bueno, por supuesto hay muchas posiciones y muy variadas, son diversas. Yo puse algunos nombres aquí que han tomado posición sobre esto, algunos que son representativos e influyentes. Entonces, digamos, por ejemplo, para un historiador de la filosofía que fue muy influyente, un historiador alemán, que escribe una de las primeras grandes historias de la filosofía, él piensa que esta filosofía nueva, moderna, empieza con Francis Bacon y que el Renacimiento es un preámbulo, la aurora también, ¿no?, de la modernidad. Hegel también piensa que el Renacimiento es la aurora de la modernidad, que la reforma religiosa es un episodio fundamental que inicia el proceso moderno y que el primer gran filósofo moderno es Descartes. Pero ya en el siglo XX, un autor neocantiano como Cassirer incluye al Renacimiento como parte de la filosofía moderna y él, dada su perspectiva kantiana, piensa que la filosofía está centrada en el conocimiento como su gran problema, que hay un momento prekantiano, un momento kantiano y un momento postkantiano, ¿no? Ese es un relato de la modernidad que vamos a analizar con detalle en la próxima clase. Otra lectura, por ejemplo, la de Bertrand Russell, un inglés de fines del 19, principios del 20, muy influyente en el mundo anglosajón y en cierta corriente, digamos, de la filosofía analítica. Él cree que la clave para interpretar la modernidad es la oposición entre la ciencia y la religión. Y también considera que la filosofía moderna empieza con Descartes, básicamente. Y Foucault, por ejemplo, un autor mucho más cercano a nuestro tiempo, piensa que en verdad la modernidad comienza con Kant. Y Habermas, un filósofo alemán de la Escuela de Frankfurt, piensa lo mismo. Toulmin es un autor que cree que la marca de la modernidad es la racionalidad, y entonces también tiene mucha importancia todo el desarrollo de la filosofía considerada racionalista. Así que bueno, algunos consideran que incluso en la modernidad debería integrarse también la filosofía postkantiana, ¿no?, es decir, el idealismo alemán postkantiano. Yo la decisión que tomé por diversas razones, y ahora lo vemos, es llegar hasta Kant, porque creo que hay varios cambios importantes que surgen en la
en la filosofía después de Kant que generan una nueva página muy diferente. Si quisiéramos hacer una periodización que siempre es simplemente un esquema, porque son referencias para posicionarnos sin entrar necesariamente en la discusión de qué es moderno y qué no lo es, podemos distinguir estos momentos, ¿no? La filosofía del Renacimiento, que aproximadamente, por supuesto, estaría incluida entre los siglos XV y XVI. El siglo XVII sería el que a veces se llama el siglo de los grandes sistemas, donde aparecen Bacon, yo lo pienso como una transición entre la filosofía del Renacimiento y la modernidad, y luego ya Descartes, que es un filósofo más de lleno, moderno propiamente dicho, diría yo, es el que inicia esos grandes sistemas, junto con Locke, junto con Leibniz, con Spinoza, con Hobbes, Berkeley, etc. En ese mismo momento también está Juana Inés de la Cruz, a quien vamos a estudiar nosotros en este programa, Margaret Cavendish, bueno, una serie de filósofas que vamos a, en el programa extendido que puedo dar en otras circunstancias, también son estudiadas en nuestro recorrido. Y luego está la filosofía de la Ilustración, que tiene distintos centros geográficos, como la Ilustración escocesa, cuyo protagonista más conocido es Hume, que vamos a estudiar nosotros, la Ilustración alemana centrada en Kant, y también la Ilustración francesa, que podríamos asociar con el grupo de la Enciclopedia y con Rousseau. Todo esto para simplificar muchísimo, para no extenderme demasiado en el tiempo. Nosotros este año no vamos a estudiar la filosofía del Renacimiento porque el tiempo es acotado, pero sí vamos a estudiar algunos autores y autoras del siglo XVII y algunos exponentes de la Ilustración. Cuando llegue el momento vamos a caracterizar más esos periodos. Bueno, más allá de las periodizaciones y todos esos rasgos que yo presenté rápidamente, el último punto que quiero tocar en esta clase es qué sería lo que es más característico y omniabarcador de la modernidad filosófica, porque ciertamente es difícil definir qué es lo que hay en común en la cantidad de autores y autoras que uno puede reconocer en ese periodo histórico. Y mi interpretación hace hincapié en que más allá de la inmensa diversidad filosófica que se puede encontrar en este periodo, creo que un elemento común que puede encontrarse en la gran mayoría de los autores, y quizá en todos, nunca se puede hacer una mirada completamente exhaustiva, pero al menos en los autores del canon y en algunas autoras que no, lamentablemente han sido excluidas, pero vamos a tratar de renovar el canon con nuestro trabajo diario de investigación y de enseñanza, en esa cantidad de autores canónicos y no canónicos, se advierte que hay algo que es característico y es la conciencia histórica moderna, ¿no? Repito, más allá de que uno puede encontrar materialistas y antimaterialistas, empiristas, racionalistas, criticistas, idealistas, una enorme cantidad de posiciones. ¿Y en qué consistiría ese rasgo común de la conciencia histórica moderna? Una manera de entender esa posición es primero hacer un contraste con la idea de la historia que es predominante en el Renacimiento y la idea de la historia que es predominante en la modernidad. En el Renacimiento lo más característico es que sus exponentes piensen que la historia se mueve, se desenvuelve de manera cíclica y que entonces los eventos ocurren de una manera tal que se repiten tal vez con distinta configuración, pero todo vuelve a ocurrir de una manera semejante. Entonces, por eso se usa la expresión revolución. Revolución en un sentido literal quiere decir volver al punto de partida. Una revolución es un giro que se da, ¿no? Por eso, por ejemplo,
se pensaba, antes de Copérnico, era la mirada prevaleciente, que el Sol giraba alrededor de la Tierra, es decir, hacía una revolución, un círculo completo alrededor de la Tierra y así volvía a suceder, ¿no? Entonces son ciclos que se dan en la historia. Eso, si cursan filosofía de la historia, probablemente lo van a ver en esa concepción de que todo se repite y que entonces, en rigor, no hay nada que sea estrictamente nuevo, no hay novedad radical. Por eso ocurre que los autores de Renacimiento consideran que ellos están recuperando un pasado perdido, ¿no? Sobre todo están pensando que en la edad de los siglos XV y XVI, en ese momento ellos lo que están es superando la oscuridad que para ellos representaba el periodo de la Edad Media y volver a la luz. Y esa luz consiste en recuperar la verdad y la sabiduría de los antiguos, de los filósofos más remotos de la antigüedad clásica. Entonces no hay una novedad radical, hay una recuperación de lo perdido y piensan que hay ciclos de oscuridad y de luz. Así como la vida y la muerte, digamos, los ciclos de la vida, ¿no? En cambio, lo que prevalece en la modernidad, y con esto me refiero a los siglos XVII y XVIII, es la idea de que el tiempo histórico es lineal, es decir, que no vuelve para atrás, es una línea, y esa línea no va para abajo, ¿no? Es decir, sino que esa línea va hacia arriba y tiene una finalidad, es teleológica, va a llegar a un punto final o por lo menos aspira a ascender y a superarse a sí mismo. Todo estado previo va a ser inferior en calidad al estado siguiente, ¿no? De esta manera se expresa lo que se ha conocido como la idea de progreso. La conciencia histórica moderna, vamos a ver aquí, y ahora me baso especialmente en los escritos de Reinhard Koselleck, en su libro Futuro Pasado, que publicó en alemán en 1979 por primera vez. Él hace un estudio muy interesante de la semántica histórica, ¿no? de las palabras que denotan los tiempos históricos y qué sentidos tienen esas palabras. Entonces él sostiene, y eso ha sido seguido, por ejemplo, por Habermas y otros autores, que en la modernidad hay una autoconciencia de que se trata de una nueva edad, es decir, se posicionan frente a ese momento presente, tomando conciencia de que no son lo mismo que antes, que son nuevos y que son distintos, que no repiten, ni que se suben a los hombros de los gigantes, para retomar esa imagen que sostenían los medievales. Es una edad orientada hacia el futuro, que mira hacia un futuro que quiere que sea mejor, que sea superación del pasado, rompe con ese pasado y quiere extraer de sí misma sus propias normas. Eso también es muy importante, es decir, no considera esa edad moderna que necesita volcarse o en los grandes filósofos recientes o en los filósofos antiguos, como pensaban los renacentistas, para construir su propia concepción del mundo, sus relaciones sociales, políticas, económicas, etcétera, sino que de sí misma saca su propia legitimidad, vamos a decir así, para usar palabras de otro autor que trabajó este tema, que es Blumenberg. Y la idea de progreso entonces está directamente vinculada con esta autoconciencia. Y acá Koselleck toma un vocabulario que viene de la hermenéutica y dice que hay una clara diferenciación en la conciencia moderna entre el espacio de la experiencia, es decir, lo que viene del pasado, lo que ha sido vivido y llega hasta el presente, y el horizonte de expectativas, es decir, qué es lo que se espera. Entonces, lo que se espera es muy diferente a lo que se recibió, esa sería la idea, por eso hay una diferenciación. Y lo que se espera, el futuro hacia el cual está orientado, tiene que ser mejor. Veo que falta acá. Perdón, hay un desorden, después lo voy a acomodar cuando quede la versión final. La palabra moderno
es en el análisis de Koselleck, es interesante que fue sufriendo una serie de cambios en su significado, su semántica fue cambiando. El sentido original de esa palabra, que viene del latín modus, del cual se sigue el adjetivo latino modernus, el sentido original, literal de la palabra, es que lo moderno quiere decir lo actual, lo presente. Algo es moderno porque es lo de ahora. Ese es un significado que ya se venía usando y que en la modernidad también se retoma, digamos, se usa en ese sentido. Pero lentamente a ese sentido se le van agregando nuevos significados. Y entonces ahora lo moderno quiere decir lo nuevo. Ya hay un desplazamiento. Y ustedes van a ver en muchísimos títulos de libros de esta época de la filosofía o de lo que ahora llamaríamos ciencia, que hablan de, por ejemplo, el Novum Organum en Bacon, o de la astronomía nueva en Kepler, o los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano en Leibniz, y así van a encontrar muchos libros o capítulos de libros o textos que tienen como título esa palabra nuevo. Esto está ligado con otro sentido valorativo, axiológico, que piensa que si es nuevo quiere decir que es mejor, no solo que es distinto a lo pasado, sino que es superior a lo que venía de antes, a eso que heredamos, digamos, del espacio de las experiencias. Entonces esos tres sentidos de lo moderno como presente, moderno como nuevo y moderno como mejor, están amalgamados en la palabra moderno, que se usa cada vez más en la época moderna, siglos XVII y XVIII, bueno, son las distintas capas geológicas que tiene esa palabra, y es una gran innovación, una gran novedad que ocurre en ese momento y que está directamente ligada con esa autoconciencia moderna, con la autoconciencia de que ellos están presentando, por ejemplo, es conocido seguramente por ustedes, Descartes. Bueno, quiere construir una nueva filosofía basada en nuevos fundamentos, ¿no? Porque lo viejo estaba equivocado. A propósito de esto, señalo aquí al final, que era un tema de discusión, qué es lo moderno y qué es lo antiguo y qué valor tiene. Es muy habitual en distintos espacios. El episodio de estas discusiones más conocidos es una famosa querella entre antiguos y modernos que se da en la Academia de Ciencias de París, donde distintos intelectuales plantean que este momento, por ejemplo, Perrault dice que se puede comparar el momento presente de la Francia de Luis XIV con el siglo de oro de Augusto, ¿no? En la Edad Romana. Entonces, a partir de ahí se da la discusión entre si los antiguos eran mejores que los modernos o no. Y esto es lo que da cuenta de la importancia que tenía para todos estos autores y autoras reconocer que lo que estaban haciendo era un aporte original, algo que yo creo sigue siendo parte de nuestra cultura, de que las nuevas generaciones quieren hacer algo distinto, superador y mejor que lo que vienen recibiendo con el correr del tiempo. Bueno, al final de la clase yo propongo una serie de textos, no para que los lean porque es obligatorio para preparar el final, pero sí para que quien quiera saber más y conocer un poco más sobre estos temas que tratamos, lo pueda hacer. Bueno, este es el fin de la clase 1. Hasta luego.